Patrocinado por Sentir Cubano. Seguí haciendo misiones a Cuba con esos grupos, con el CIA, no sé cuántas, y en la cárcel seguí estudiando hasta que en el college, un día a la semana, nosotros hacíamos un curso de la reconstrucción de Cuba en el futuro, después que fuera libre, a nivel universitario. Y eso fue una cosa muy buena, porque en una oportunidad traían presos de Cuba, iban a dar conferencias allí al college. Me recuerdo que hubo un señor que a los 20 años y metió una conferencia muy buena. A mí me dio pena con él porque yo le dije, mire, usted me perdona, pero eso que usted está planteando, la solidaridad latinoamericana, no existe. No existe. Nosotros los cubanos tenemos que hacer la guerra solo. Y la guerra, no hay otro camino, otro. Y entonces me dio pena con el hombre, porque a los 20 años en la cárcel y salir un tipo que no sabía quién era, decirle eso. Y entonces, como 2 meses después, el hombre que era el ideólogo nuestro, el doctor Arturo Caraballo, que ya murió, me dijo que ese señor tenía unos amigos que estaban en Venezuela y que no podían entrar para acá, que eran expresos políticos, que si yo podía ayudarlos. Y yo sí, yo los puedo ayudar. Los ayudé a entrar aquí, los ayudé, eran 8 personas. Y ayudé otros 2 grupos a que entraran aquí, a que se quedaran en los Estados Unidos. Y después, bueno, fui uno de los 3 oradores de la unidad cubana cuando se firmaron todas las unidades del exilio. Yo fui uno de los 3, me recuerdo cuando bajamos del estrado, Tony Barona estaba allí en la puerta y me dice, si yo fuera, no era Tony Barona, no me acuerdo, otro era, me dice, si yo fuera Tony Barona ahora mismo te mando los padrinos, porque no le has dejado nada que decir, barriste el piso con todo. Y entonces seguimos partilizando. Estuve durante 20 años yendo consecutivo a Nueva York a una cena marxiana del movimiento nuestro. Estuve también en Chicago hablando, estuve en Los Ángeles, estuve en California, estuve en Tampa, estuve en Berkeley, en Calhueso, aquí en Miami constantemente. Fui orador de los grados filosóficos canciller, fui orador de la orden de Cuba primero. En los años 80, a los años 80, me gradué de ciencias políticas. Me dijeron que si cogía un curso más, me daban dos títulos de BA. Pero yo le dije que no, que cogieran de los otros, que me sobraban 15. Y entonces yo había cogido todas las clases en español, excepto las que eran obligatorias en inglés y las que eran obligatorias en ciencias políticas. Solo otro fue en español. Pero además, yo no necesito más títulos, porque yo no quiero el título para ganar dinero, sino para saber de Cuba, cómo hacer las cosas de Cuba. Me ofrecieron hacerme maestro de español en la Universidad de Miami. Le dije que tampoco quería. Yo quería seguir sirviendo a Cuba y seguir sirviendo en los campamentos por todos lados. En cuanto a reuniones había ahí, yo estaba y era la voz cantante. Así que en operaciones a Cuba, no sé cuánto, pertenecí también a la guerra por los caminos del mundo. Sonamos duro a los comunistas en México, en España, en Costa Rica, en Venezuela, en Santo Domingo, en las Bahamas, en España, en un montón de países, huyéndole, incluir a los Estados Unidos, que era nuestra base. Y así siguió todo el tiempo, desde que llegué a los Estados Unidos, a los 80 días que me enrolé en el ejército, hasta el día de hoy. Era la guerra que se hacía cuando se nos iban acabando los recursos, porque no teníamos ni dinero para echar gasolina.
teníamos que hacerlo con nuestro trabajo y perdíamos el trabajo. Era la guerra por los caminos por el mundo. Nosotros mandábamos unos funcionarios nuestros a los países esos a hacer la evaluación y después iban los operativos por la frontera para ponerle a las embajadas. Allá hicieron tiempo Gustavo Castillo, Oreste Ruiz y Gaspar Jiménez. Hicieron tiempo allá, el que más tiempo hizo fue Oreste Ruiz, que hizo como 9 años. Y después pudimos ayudarlo a entrar aquí a los Estados Unidos también. Pero tocábamos en todos lados, por ejemplo, cuando tocábamos en España, dábamos el parte en Costa Rica. Cuando tocábamos en Costa Rica, dábamos el parte en México. Y cuando dábamos en Venezuela, dábamos en parte en Nueva York. Nunca en el mismo lugar, para que nunca pudieron dar con nosotros. Nunca. Esa era la guerra de parar. Y de vez en cuando tocábamos en el mar para hundirle algunos barcos o atacar a algunos fuerzas de Cuba, que siempre Cuba ponía el grito en el cielo, decía que nosotros éramos del CIA y que éramos piratas y cosas esas, pero nunca le dimos tregua ni nunca la pedimos tampoco. Y yo me recuerdo que el maestro que yo tuve, que se llamaba Agustín Ancelo Martín, era un patriota completo. Y ese me enseñó a amar a Martí, a desear a Martí, y también yo tengo ahí para darte también un ideario del movimiento, que después no lo creé yo, lo creó Héctor Fabián, pero me pasó el mando del movimiento porque yo tenía más destreza con las armas, nunca más pude usar armas, yo andaba con un cuchillo, porque los convictos no pueden usar armas. Me metí 16 años luchando contra la inmigración por el estatus de inmigrante, para sacar la ciudadanía americana. Y me decían que no, y que no, y que no, y decían no. Los abogados decían, no sigan eso. Sí, sigo, me tiene que decir por qué. Y seguí. Por fin, el último plano que llené, lo llené como veterano del ejército. Me devolvieron el dinero del pago y me dieron la ciudadanía después en 5 días. Movimiento Insurreccional Marciano. Ese era. El clandestino se supone que pertenecí, nunca se supo a la guerra por los caminos del mundo. Eso era el movimiento Insurreccional Marciano, era el público para orientación política, marxiana por completo. Conocí a todos los combatientes anticacetas, a todos. Guillermo Novo, Ignacio Novo, Orlando Bosch, todos ellos fueron compañeros míos. Posada Carriles, la primera vez que lo vi, fui a ver a Orlando Bosch a Venezuela, y Posada Carriles me pidió que lo ayudara a escaparse y le dije que no. Y digo, pero ¿por qué no? Tú me acabas de conocer ahora, tú no sabes quién soy yo. No, si yo te conozco, no, yo te conocí ahora, no, tú no sabes si ayer el FBI cogió y me viró, y yo me puedo virar, no. Y después siguió siendo mi amigo, pero no lo ayudé. Y después seguí siendo amigo de él, completo. Pero Posada Carriles trabajaba con varios grupos de inteligencia de Guatemala, de Nicaragua, de los Estados Unidos, de Venezuela, y a mí esos líderes no me gustaban, porque toda esa gente tiran para ellos, pero no para ayudarse por solidaridad a sí mismo. El caso de Cuba es nosotros los demás. Yo quiero para Cuba un sistema democrático representativo, igualito que teníamos en Cuba. Pero, a diferencia que yo tengo en mente también 2 cosas más. Yo quiero hacer una cadena de escuelas para los pescadores cubanos, para hacerlo. Y quiero hacer otra escuela para bienes, para los campesinos que puedan tener venta de sus productos en distintos pueblos que puedan haber, donde ellos puedan vender también, que no hay que entregarle las cosas al gobierno, ni mucho menos, a todo el mundo, que puedan sus propios comestibles venderlos también. Esas 2 cosas son las que yo tengo en mente, que tengo los campesinos, y hacer, por ejemplo, en Vuelta de la Ciénaga de Zapata, hacer como si fuera
unos townhouses y unas casas para que vivieran como si fuera un apartado de viviendas, pero que la gente pueda vivir allí y que se paguen sus propios recursos. No tengo aspiraciones políticas a llegar a ningún lado. Si llegaría después, no sé, a lo mejor sí, no sé, porque no tengo un kilo partido por la mitad, todo lo he entregado a Cuba. Yo me recuerdo que en 3 ocasiones distintas, mi carro, yo se lo regalé a gente que lo necesitaba, me quedé sin nada. Y ahora hace un año perdí mi carro y no tenía dinero para pagarlo, y ese no ha querido ayudarme a tener carro, porque dice que ya tengo la vista muy subida, mi hijo, y hace un mes que me regalaron uno, que es ese de ahí. Me pagaron con la misma moneda. Yo me recuerdo que nadie se pensaba de que yo podía llegar a tener un título universitario antes de los 40 años, antes de los 40 y los duros. Y además de ello, pagué mi casa y yo me mantengo con mi retiro. Dolorosamente, hace 17 años, mi esposa me dejó y sigo solo aquí. Y mi hijo viene todos los días, todos los días. Yo como de cantina, sábado, domingo, y trae comida también, pero todos los días. Y mi hija me llama todos los días. Así que todo anda estupendamente bien. Y sigo solo aquí, con el espíritu de mi mujer, y sobre todo los comunistas dicen que yo soy su enemigo, créele el doble. Y los amigos me alaban mucho, créele la mitad porque me alaban mucho porque me quieren. Ahí hay fotografías de Reynold, también muy buenos amigos. Orlando Gutiérrez trabajó con una gente y siempre me llama para cuanta cosa hay, respetuoso, cariñoso y patriota. Y Reynold igual. Reynold sí trabajamos un tiempo juntos con Orlandito Rodríguez, un poquito también, pero se puede decir, si hay algo malo que ha visto en mí, que lo dice. De todas maneras, si algo malo que hay que es eso, a los 3 años yo tenía un entrenador en los paracaídas, que es capitán de los Boinas Verdes y de los grupos de misiones especiales del ejército. No le han querido dar el licenciamiento porque sabe mucho. A los 60 le dijeron que le darán el licenciamiento, y ahora, en este es el último año que va para coger el licenciamiento del ejército. Ya es retirado como del de la policía. 32 decoraciones, 5 medallas de 5 generales distintos, y sobre todo tiene un baldón, el más valioso de los Boinas Verdes, de todos los grupos élites de Estados Unidos, y los Focas firmaron también un remo a nombre del capitán Crespo por los méritos de él de ayudar a los Focas, porque también perteneció a los Focas, hombre rana también. Frank siempre se portó muy caballeroso, muy organizado y valiente. Hubo en una oportunidad en que nosotros hicimos un equipo, lo que le llaman un equipo respetado, eran 3 civiles y 3 militares, Ramón Orozco, Frank Castro y Luis Crespo. Nos defendíamos el mando en las cosas militares, uno mandaba a otro y otro mandaba a otro. Sin embargo, cada vez que había un mando duro de verdad, siempre Ramón cogía el mando, porque era un hombre fuera de serie. El hombre más valiente que yo he conocido, Ramón Orozco Crespo. En una oportunidad, una anécdota simpaticísima, Ramón se llama Ramón Orozco Crespo, y en una oportunidad, hasta que lo rodé aquí, el FBI andaba buscando a Crespo, y le dije, ustedes la han confundido, ustedes la tienen cogido con Ramón, y es Ramón Orozco Crespo. Dice, no, Crespo es uno, Ramón Orozco otro. No. Y entonces, pero nunca pudieron conocerse. Yo he ido 3 veces a la cárcel y ya les digo, 16 años para viabilizar el caso de
de ganarme la ciudadanía. Y hay una anécdota simpaticísima. Yo pasé que iba todos los años a recoger el nieto más chiquito que estaba en Bélgica. Y pasé por Francia. Y entonces en Francia me detuvieron, me pusieron al lado un guardia. Y entonces vino el jefe de seguridad del aeropuerto y me dice, mira, me buscaban a mí. Y entonces me dice, no sacarle la visa de tránsito por Francia. Digo, eso no es verdad. Me tienes detenido por la Policía Internacional como terrorista. Como eso me tienes aquí avanzado. Y yo voy a Bélgica a buscar mi nieto. Y cuando vine, paso por aquí. Fui a Bélgica, recogí el nieto. Y cuando pasé para allí, le dije a un guardia, búscame a fulano de tal. Le pedí el tarjetito. Y venía corriendo y dice, ¿qué pasó? Si el señor ese quiere ver. Digo, yo quiero saber si me vas a detener como un bobo delante de todo el mundo ahí o me vas a detener por terrorista otra vez. Me dijo, no jodas más. Y entonces, ese fue en Francia. Estaba preso en Panamá. No, en Panamá cogieron uno por culpa mía. En Santo Domingo también. En Costa Rica estuve preso 9 horas. En Venezuela estuve también. Entonces, he estado preso en varios lugares, pero me han tenido que soltar, porque el cuento es invariable. Yo vengo aquí de turista, para la cárcel o para el aeropuerto, vaya. Y esa es la vida mía, así voy. Yo dije en una oportunidad, si el ser terrorista es meterle la médula en los huesos a los comunistas, yo soy terrorista. Pero yo soy un patriota que lucho por la libertad de Cuba. Más nada. Patrocinado por Sentir Cubano.